Estoy en Word. Sí, licenciado, se observa. Ya, está bien. Seguimos entonces. En la clase pasada quedamos resolviendo ejemplos, ¿no? He resuelto 2 ejemplos, creo, sí. Les mostré lo del eje instantáneo. Aquí, donde elegir el eje por conveniencia. Hicimos 5 ejercicios, ¿no? Seguimos ahora con otros ejemplos. Este problema dice lo siguiente. Una rueda acanalada de masa M y radios R minúscula, R mayúscula. Desciende con rodadura pura sobre un carril inclinado un ángulo phi respecto del horizontal. Entonces, como una rueda de tren, ¿ya? Ustedes han visto un tren alguna vez, sus ruedas, es parecido a eso, ¿no? Es una rueda acanalada. Nos dice, la rueda está apoyada sobre su eje de radio R, o sea, en esta parte, ¿no? No está en la de radio R mayúscula, sino en la de R, R minúscula. Nos piden determinar la aceleración de su centro de masa y su aceleración angular. Esta rueda va a bajar rodando, ¿no? Por el plano inclinado. Va a girar en este sentido, en el sentido antihorario, y su centro de masa se va a mover en línea recta, ¿no? Paralela al plano inclinado. Entonces nos están pidiendo hallar la aceleración de su centro de masa y su aceleración angular. Solución. Tenemos la rueda y dibujamos las fuerzas que están actuando sobre él. Tenemos su peso, la normal y la fuerza de fricción. Y de paso, aquí hemos dibujado la aceleración de su centro de masa y el sentido de la aceleración angular. Entonces, como es un plano inclinado, sabemos que el peso lo hemos visto anteriormente. Entonces, la normal que tenemos acá no va a producir torque. Está normal. ¿Por qué? Fíjense, ¿dónde vamos a elegir el eje? ¿Qué método vamos a utilizar en base a lo que tenemos acá? Fíjense, se va a utilizar el primer método, ¿no? Lo podemos hacer también por el eje instantáneo. Pero acá se está utilizando el primer método, que sería rodadura pura. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Este peso hay que descomponerlo, ¿no? En el eje X, que va a ser paralelo a la superficie inclinada, y en el eje Y, ¿no? Su otra componente. Entonces, en el eje Y, la componente del peso se va a anular con la normal, ¿no? Ojo, este ángulo phi se reproduce en esta parte, ¿no? Acá. Bien, entonces ahora planteamos ecuaciones. En el eje X, ¿no? Esto sería en el eje X. No está especificado, bueno, pero dice para la traslación, ¿no? En el eje X. Nuestro eje X sería este, ¿no? Eje X y el eje Y. Entonces, en el eje X, ¿qué fuerzas están actuando? La componente del peso, ¿no? Va a ser el peso por el seno del ángulo, ¿no? Ese peso por el seno del ángulo phi, y la fuerza de deslizamiento tiene sentido contrario a la aceleración del centro de masa, ¿no? Ojo, siempre nos guiamos en la aceleración, pero en este caso el componente del peso tiene ese mismo sentido, por eso es positivo, ¿no? La fuerza de deslizamiento tiene sentido contrario, negativo. No hay más fuerzas que produzcan o que hagan mover al cuerpo, y tenemos que esto va a ser igual a la masa del cuerpo, m, por la aceleración del centro de masa. Entonces ahora vamos a multiplicar esto por R. Nos va a servir para eliminar seguramente alguna variable, ¿no? Entonces esto vamos a recorrer un poco incluso más allá. Ahí. Entonces, si multiplicamos por R, acá tendríamos R mg seno de phi, R fr, R la masa m por la aceleración del centro de masa. A eso le llamamos la ecuación número 1. Ahora, para la rotación.
Entonces, como estamos utilizando el primer método con soldadura pura, entonces el eje de giro va a estar acá, ¿no? En el centro de masa. ¿Quién va a producir torque? La normal no produce torque porque su punto de aplicación está en el eje, ¿no? El peso tampoco produce torque porque su punto de aplicación está en el eje. ¿Quién va a producir torque? La fuerza de rozamiento simplemente, ¿no? Entonces, aquí está el eje, en este punto, la fuerza de rozamiento. Entonces, trata de hacer girar a todo el sólido en el sentido que hemos asignado. Por lo tanto, el torque producido por F sub R es positivo. ¿A qué distancia del eje? A una distancia R minúscula, ¿no? Entonces, positivo, aquí está, ¿no? Para la rotación, R por FR igual a la masa. Como nos han dado dos radios acá, entonces trabajamos con el radio de giro, ¿no? Esto es el momento de inercia que pasa por el centro de masa, ¿no? M por K cuadrado por alfa. A eso le llamamos la ecuación 2. Y damos la condición de rodadura pura. La condición de rodadura pura es que la aceleración del centro de masa va a ser igual a R por alfa. Entonces tenemos tres ecuaciones. ¿Cuántas incógnitas? Ojo, acá nuestros datos son la masa, los radios, el ángulo phi. Y el radio de giro también va a ser un dato, ¿no? Acá no nos indican eso, pero tenemos que considerar que el radio de giro es un dato. Entonces, considerando lo que se ve en el enunciado y en la figura, ¿qué incógnitas tendríamos acá? Tendríamos FR, la aceleración del centro de masa, dos incógnitas, ¿no? En la ecuación 2, otra vez F sub R y aparece alfa también, ¿no? Tres incógnitas. Y en la tercera ecuación se repiten las incógnitas. Entonces tenemos un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas que hay que resolver. Entonces, primero, reemplazando 2 y 3 en 1, decimos, ¿no? Fíjense, en 1 hay R por FR, entonces esto vamos a reemplazar, ¿no? Y en vez de la aceleración del centro de masa, reemplazamos esto. Entonces, reemplazando 2 y 3 en 1, el primer término queda igual. Acá en vez de F sub R o R por F sub R, reemplazamos MK cuadrado por alfa. Igual a R por M y la aceleración del centro de masa, que es R por alfa. Entonces, hasta acá, fíjense, podemos eliminar las masas, ¿no? Todos los términos tienen masa. Acá hay R minúscula por R daría R cuadrado. Entonces, ahora acá, ¿qué podemos hacer? Como acá hay dos términos que tienen alfa, esto pasa al segundo miembro y factorizamos alfa, ¿no? Va a quedar R cuadrado por K cuadrado y eso por alfa. O más, ¿no? R cuadrado más K cuadrado por alfa. Y en el primer miembro se mantiene. Y de acá se despeja alfa, ¿no? Alfa es RG seno de phi sobre R cuadrado más K cuadrado. En función de los datos, ¿no? Ojo, el radio de giro también es un dato, ¿no? Una vez que hemos obtenido alfa, se reemplaza en 3 para hallar la aceleración del centro de masa, ¿no? Reemplazando, acá falta la A, reemplazando en 3, hemos obtenido la aceleración del centro de masa. Entonces, se podría haber aplicado el eje instantáneo en este punto también, ¿no? Se lo puede hacer. Va a depender del problema a veces, ¿no? ¿Qué método utilicemos? Pero al estar resolviendo nos vamos a dar cuenta, ¿no? Si haciendo esto no podemos llegar al resultado, hay que utilizar el otro método, o tal vez van a faltar datos, ¿no? Bien, está resuelto entonces este ejemplito, ¿no? Este otro ejemplo. El núcleo interno de una rueda, esta es la rueda, se encuentra en reposo sobre un plano inclinado, tal como se observa en la figura. La rueda tiene una masa M mayúscula, esta rueda, 12 kilogramos, un radio interno de 0,2 metros, un radio externo de 0,5 metros y un radio de giro de 0,4 metros. Nos dicen determinar la distancia que recorre el bloque de masa M, este bloque, 20 kilogramos. Un segundo después de que la rueda es liberada.
O sea, en un segundo hay que hallar qué distancia recorre este bloque, ¿no? Es una partícula este bloque. Entonces nos están combinando acá el sólido rígido con una partícula, ¿no? Aquí utilizamos ecuaciones es decir, la segunda ley de Newton para la rotación y la traslación, mientras que para este utilizamos la segunda ley de Newton para una partícula. Solución. Entonces no hago un diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Sino acá mismo voy a dibujar las fuerzas que están actuando. Entonces, en esta rueda está actuando su peso hacia abajo. No está dibujado la normal porque va a producir un torque igual a cero. Aquí estaría la fuerza de rozamiento, ¿no? Pero tampoco vamos a utilizar la fuerza de rozamiento, por eso que no está anotado, ya que el eje de giro va a estar en esta parte, ¿no? Acá. Acá está el eje de giro. Bien. Entonces, tenemos nuestra lógica que nos dice, ¿no? Como este bloque M tiene mayor masa, fíjense, 20, y la rueda tiene 12, entonces vamos a suponer que este bloque ha de bajar. Si el bloque ha de bajar, esta rueda va a girar en este sentido que estamos asignando, ¿no? En el sentido antihorario va a subir. Bien, entonces, ¿qué fuerza hace que esta rueda se mueva? Acaba de haber una tensión en la cuerda, ¿no? Entonces acá está la tensión en este punto, ¿no? Acá. Tensión. Bien, entonces, el peso, como es plano inclinado, va a producir torque, ¿no? Y la tensión. La fuerza de rozamiento, torque cero. La normal también torque cero. El eje está acá, ¿no? Estamos utilizando ahora el método del eje instantáneo. Bien, y para la masa M tenemos su peso, una tensión acá, T', y su aceleración. Fíjense que acá hay una poleíta que no se está tomando en cuenta su forma, sus dimensiones. Es como si fuese una polea en dinámica de la partícula, no hay rozamiento, masa despreciable, ¿no? Entonces no nos interesa esta poleíta, ¿no? No nos dan ninguna información de la poleíta, no hay que tomarla en cuenta. Entonces vamos a plantear ecuaciones para esta masa M y para este sólido. Entonces, para M minúscula, para esta, como va a bajar, la aceleración está hacia abajo, el peso es positivo, sería mg menos tensión, igual a la masa por la aceleración. Multiplicamos por R mayúscula más R minúscula y obtenemos esta expresión, ¿no? A eso le llamamos la ecuación 1. ¿Qué incógnitas tiene? Dos, ¿no? La tensión y la aceleración. Ahora, para la masa M mayúscula, entonces, ¿quién va a producir torque? Fíjense, la tensión, si el eje está acá, trata de hacerle girar en el sentido que hemos asignado, ¿no? Entonces sería el torque producido por T positivo, ¿no? Mientras que el peso, fíjense, ¿no? Aquí está el peso, trata de hacer girar a la rueda en este sentido, ¿no? Contrario al que hemos asignado. Entonces el torque producido por el peso va a ser negativo, ¿no? A ver, veamos cómo está acá. Aquí está, ¿no? En esta parte. Bueno, para que se vea mejor deberíamos bajar esto, ¿no? Aquí está, para M mayúsculo. El torque producido por la tensión, acá está, ¿no? Entonces, ¿a qué distancia del eje está el brazo? Sería R minúscula más R mayúscula, ¿no? Aquí está. Fíjense que se parece a los casos especiales que teníamos, ¿no? Entonces sería R mayúscula más R minúscula por la tensión y el seno de 90 grados, ¿no? Luego, el torque producido por el peso, como es negativo, sería menos a qué distancia del eje de giro a una distancia R minúscula. Entonces sería R por M por G, y ya vimos esto, ¿no? Cuando es un plano inclinado, va a ser por el seno, acá vamos a utilizar la función seno, ¿no?
Por más que nos va a dar seno de 180 menos phi, vamos a llegar a que eso es igual al seno de 40 simplemente, ¿no? Ya vimos en la clase pasada. Y como estamos utilizando el eje instantáneo, para el momento de inercia colocamos este momento de inercia que pasa por el centro de masa, mk², ¿no? Más teorema de Steiner, la masa del disco por la distancia entre ejes. ¿Qué distancia hay entre este eje que está en este punto y este que pasa por el centro de masa? La distancia es el radio R minúsculo. Bien, anotamos eso. Acá podemos factorizar la masa, ¿no? Entonces nos va a quedar la ecuación número 2. ¿Qué incógnitas? La tensión y acá la aceleración angular. Le llamamos la ecuación 2. Fíjense que aquí nos ha aparecido paréntesis R más R por T, positivo, ¿no? Y en la primera ecuación por eso hemos multiplicado por R más R, ¿no? Acá hay menos, si sumamos esas ecuaciones se van a anular, ¿no? Entonces, justamente vamos a plantear eso, ¿no? Ahora vamos a sumar 1 y 2 para eliminar tensiones, aunque tenemos 3 incógnitas, debería plantear una ecuación más, pero lo hago posteriormente, ¿no? Entonces, sumando 1 y 2, esto también debería bajarlo abajo para que se vea mejor, ¿no? Ahora sí. Entonces, sumamos 1 y 2. De 1 va a quedar esto, ¿no? MGR, este término que tiene menos la tensión, se va a eliminar con esto, ¿no? Y de acá va a quedar menos RMG seno de 40. Segundos miembros, MA, R más R, este otro término, K² más R² por M por alfa. Tenemos la ecuación número 3 que tiene como incógnitas la aceleración angular y la aceleración del bloque. Pero ahora acá hacemos relación de parámetros angulares y lineales, ¿no? Fíjense, acá está el eje y la aceleración de este bloque, fíjense, como no estamos considerando esta polaridad como sólido rígido, la tensión T' que hay en esta cuerda es la misma que va a haber acá. O en otras palabras, ¿no? La aceleración de este bloque es la aceleración de cualquier punto de la cuerda, ¿no? Entonces va a ser la aceleración de este punto. Y acá está dibujado con color rojo la aceleración, ¿no? Entonces, esta aceleración no la he colocado acá por no sobreponer, ¿no? Pero tenemos que suponer que está acá. Entonces, es una aceleración tangencial, ¿no? Esta aceleración A. A' sería acá, ¿no? En módulo va a ser igual a A. Entonces, esta aceleración, ¿qué relación tiene con alfa? Va a ser el radio, ¿no? Pero desde el eje, ¿no? De acá. R minúscula más R mayúscula por alfa, ¿no? Entonces, acá tenemos eso. A es igual a R mayúscula más R minúscula por alfa. Y de acá vamos a despejar alfa. Tenemos la ecuación 4, entonces podemos trabajar con 3 y 4, ¿no? Ecuaciones 3 y 4. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a reemplazar 4 en 3. Entonces, reemplazamos 4 en 3. En esta parte, ¿no? Acá. Lo demás se mantiene. Y acá en vez de alfa reemplazamos A entre R mayúscula más R minúscula. Seguimos, ¿qué vamos a hacer ahora? Factorizamos A, ¿no? Acá tenemos A y acá tenemos A también, ¿no? Se factoriza A, el resto queda igual. Esto que está entre corchetes, que está multiplicando a la aceleración A, pasa a dividir, ¿no? Acá abajo. Aquí está. Bien, reemplazamos valores. 20, 9, 8, los radios. R minúscula, la masa G, seno de 40. Abajo también reemplazamos lo que corresponde, ¿no? Y nos sale que la aceleración vale 6,3 metros sobre segundo al cuadrado. Fíjense, esta es la aceleración del bloque, ¿no? ¿Qué nos han pedido? La distancia que recorre en un segundo. Pues no hace falta ya la aceleración del centro de masa del casete, ¿no? O de la rueda. ¿Qué hacemos? Utilizamos una ecuación de cinemática, ¿no? Como parten del reposo, y E va a ser igual 1 medio de A por T al cuadrado.
Entonces, como ya tenemos A y nos han dado T un segundo, reemplazamos 1 medio 631 al cuadrado. La distancia que recorre el bloque en un segundo es 3,2 metros, ¿no? Entonces, como ven, hay que saber utilizar las ecuaciones para el sólido rígido, ¿no? Aquí hemos utilizado el eje instantáneo. Si utilizamos el otro método, puede ser más largo, ¿no? Depende. Bien, esos serían los ejemplos para cuando el eje es móvil. Bueno, esto ya les he pasado, ¿no? Les he pasado todo el archivo referido a sólido rígido. Entonces, ahora vamos a seguir. Ahora vamos a entrar a energía del sólido rígido. Ojo, hoy les voy a pasar problemas resueltos de exámenes pasados, de exámenes finales, ¿no? Y también les voy a pasar otros problemas más resueltos que tengo acá. Entonces el tiempo no nos alcanza para poder observar todos los problemas resueltos, ¿no? Nos falta tiempo, tenemos ya 2 clases nomás, ¿no? La siguiente semana. Entonces hoy hacemos energía, el lunes algo de energía y momentum angular, ¿no? Y el jueves terminamos con problemas de momentum angular. Y el día jueves también les voy a tomar un examen, preguntas de opción múltiple por 10 puntos, ¿no? De momentum lineal no les he tomado el examen, ¿no? Pero el siguiente jueves vamos a incluir momentum lineal y sólido rígido, ¿no? 5 preguntitas de opción múltiple. Los últimos 20 minutos, ¿no? La siguiente clase. Bien, entonces con esto hemos terminado dinámica del sólido rígido. Ahora vamos a ir a energía del sólido rígido. Bien. Esto es igual como en dinámica, ¿no? O como en la partícula. Un problema para una partícula se puede resolver ya sea utilizando dinámica de la partícula o principio trabajo-energía. En el sólido rígido tenemos algo parecido, ¿no? Para resolver un problema, si queremos utilizamos dinámica del sólido rígido, ya sea con el eje fijo o con el eje móvil, o podemos utilizar principio de conservación o principio trabajo-energía. Bien, entonces ahora, ¿cómo es esto de la energía en el sólido rígido? Entonces, primero vamos a hallar cuál es la energía cinética en un sólido rígido. Ojo, el sólido rígido puede rotar solamente o puede estar rotando y trasladándose. Entonces, ahora que estamos tomando en cuenta un sólido rígido que, fíjense, está girando con una velocidad angular omega que es constante, ¿no? Y dentro de este sólido rígido tomamos un pedacito de masa, ¿no? Le llamamos diferencial de masa. Este es el eje de giro, ¿no? Ustedes observan, este es el eje de giro. ¿A qué distancia del eje de giro está ese diferencial de masa? Está a una distancia r, ¿no? Que sería el módulo de este vector r. Este vector r en realidad nos sirve para ubicar a esta partícula con un vector, ¿no? Es un vector posición, pero su módulo va a ser el radio de esa masita que va a describir una trayectoria circular. Si esta masita que está girando la miramos de arriba, lo que vamos a observar es esto, ¿no? La masita está describiendo esa trayectoria circular. Está a una distancia r del eje de giro. Acá tiene una velocidad tangencial, ¿no? Este diferencial de masa. Y tiene también una aceleración angular. Entonces, ahora yo quiero hallar la energía cinética de esta masita. Fíjense, como es pequeñita, vamos a partir de la energía cinética que conocemos, ¿no? En dinámica de la partícula. ¿A qué es igual? K, energía cinética, es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, quiero utilizar esa fórmula, ¿no? Pero como la masa es pequeñita, a la energía cinética la voy a anotar como diferencial de energía cinética, ¿no? Diferencial de K. Va a ser igual a un medio de la masa, pero la masa ahora es el diferencial de masa, ¿no? Por la velocidad, módulo, ¿no? De la velocidad elevado al cuadrado. A esta ecuación le llamamos 9, ¿no?
Pero ahora acá yo puedo utilizar la relación de parámetros angulares y lineales. Ya vimos anteriormente, ¿no? Esta velocidad tangencial en módulo está relacionado con esta velocidad angular en módulo también, ¿no? ¿Cuál va a ser la relación? Que B es igual a R por omega, ¿no? La velocidad tangencial en módulo es igual al radio del círculo que describe la partícula multiplicado por el módulo de la velocidad angular. Entonces, ahora, si esta relación de parámetros angulares y lineales reemplazamos en la ecuación 9, fíjense, ¿no? En vez de B, R por omega. ¿Qué va a suceder? R elevamos al cuadrado y omega también al cuadrado. Y vamos a conmutar acá, R cuadrado vamos a anotar adelante y luego diferencial de masa y colocamos entre paréntesis. ¿Eh? Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a integrar ambos miembros, ¿ya? Tal vez aquí hace falta anotarlo esto mejor, ¿no? Así vamos a copiar, copiar y pegar. Bien. Nos quedaría esto, ¿no? dk igual a toda esta parte, ¿no? Esto ya no haría falta que esté acá. Entonces, llegamos a esta parte, fíjense, acá tenemos un diferencial, acá también hay un diferencial, entonces podemos integrar, ¿no? Ambos miembros. Entonces, acá dice integrando, en el primer miembro, integral diferencial de K. En el segundo miembro, integral, un medio, lo que sigue, ¿no? Pero acá un medio es una constante, sale fuera del integral, ¿no? Un medio. Y la velocidad angular, ojo por si acaso, la velocidad angular es igual para cualquier partícula que yo tome acá, ¿no? Todas las partículas están girando con la misma velocidad angular. Su velocidad tangencial va a ser diferente, obviamente, ¿no? Pero su velocidad angular para todos es igual. Entonces, pero lo he sacado a la derecha, la velocidad angular, fíjense, ¿no? Es constante, ¿no? Omega al cuadrado, un medio que a la izquierda. Y entre corchetes he puesto integral de diferencial de masa. Pero en dinero masa, a ver, un momento, hace falta este paréntesis acá, ¿no? Está por demás el paréntesis. Así nomás debería quedar, ¿no? Integral de R cuadrado diferencial de masa. Entonces, anteriormente hemos visto que eso es el momento de inercia que pasa por el centro de masa, ¿no? Es lo que indica acá. Entonces, acá integral con diferencial se anula y queda K simplemente, ¿no? Energía cinética. Sería un medio, esto sería el momento de inercia, ¿no? Y sub CM por omega al cuadrado. Entonces, para un cuerpo que está girando, está dado de esta manera. Ustedes ya energía de rotación. Entonces, un sólido rígido que está girando en un eje fijo solo tiene energía cinética de rotación, ¿no? Y si el sólido rígido se está trasladando y rotando, es decir, que el eje es móvil, entonces el sólido rígido va a tener energía cinética de traslación y energía cinética de rotación, ¿no? Bien, entonces, si recordamos la del principio trabajo-energía, fíjense, acá estoy recordando, ¿no? Este es el principio trabajo-energía para una partícula, ¿no? ¿Qué consideramos? Trabajo realizado por fuerzas externas, acá energía cinética, ¿no? En este caso estamos diciendo de traslación, acá de rotación. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos de la partícula solamente había energía cinética inicial acá, ¿no? En esta parte. O podemos anotarla para recordar. Acá voy a anotar, ¿ya? Ustedes se van a dar cuenta ya y ustedes van a corregir en los apuntes que los doy, ¿no?
Acá simplemente teníamos esto, ¿no? Este era nuestro principio de trabajo, ¿no? Aparte de eso, acá teníamos trabajo realizado por la fuerza de rozamiento, ¿no? Vamos a aumentar acá, copiar, pegar. Acá, y acá teníamos R. Este era nuestro principio de trabajo-energía, si usted se acuerda, ¿no? Trabajo realizado por fuerzas externas que podían ser variables o constantes, ¿no? Y acá energía cinética inicial, energía potencial gravitatoria inicial, energía elástica inicial, más fricción. Eso era igual a energía cinética final, más energía potencial gravitatoria final y energía elástica final. Ahora hacemos nuestro cambio. Esto seguimos utilizando para el sólido rígido. ¿Cuál es el cambio que tenemos que hacer? Entonces, aquí hemos visto que es flotar y trasladarse. Entonces, podría tener dos energías, ¿no? Una energía cinética de traslación y otra de rotación, ¿no? Entonces, acá, en vez de colocar K sub 0, que era energía cinética inicial para la partícula, ahora colocamos energía cinética inicial de traslación más energía cinética inicial de rotación, ¿no? Entonces, este término se ha desdoblado en dos, ¿no? Ahora, si en nuestro problema el sólido solo está girando, eliminamos esto de la traslación se hace cero, ¿no? Vamos a ver eso con ejemplos. En la energía potencial gravitatoria, esto era para la partícula, ¿no? Había un nivel de referencia, ¿no? Como es una partícula, había que saber dónde está la partícula, ¿no? En este caso, tenemos algo parecido. Hay una energía potencial gravitatoria, ¿no? Del sólido rígido. Pero ¿qué parte del sólido rígido vamos a considerar? Su centro de masa, ¿no? Hay que saber a qué altura con respecto al nivel de referencia está el centro de masa del sólido rígido. El otro término no va a cambiar, ¿no? Vamos a tener un sólido rígido en contacto con un resorte, ahí puede haber energía elástica inicial, ¿no? En el sólido rígido, ¿qué dijimos de la fuerza de fricción? Para que el sólido rígido se traslade, necesariamente tiene que haber rotación, ¿no? Entonces, la condición de rodadura pura también nos indica que la fricción está considerada como un elemento para que el sólido rígido gire, ¿no? Entonces, no tomamos en cuenta ya trabajo realizado por la fuerza de fricción, porque ya está considerado en la condición de rodadura pura. Luego tenemos igual, acá teníamos energía de la partícula, la energía cinética final. Esa también la desdoblamos, ¿no? Energía cinética final de traslación más energía cinética final de rotación. Y para la energía potencial gravitatoria, acá también aumentamos, ¿no? Tiene que ser del centro de masa. Y para el resorte, ¿no? Puede que esté más estirado el resorte o menos estirado. Entonces nosotros el principio de trabajo-energía lo vamos a utilizar de este modo, ¿ya? Sí. Ahora, en este caso, fíjense, he cambiado, ¿no? Acá que decía, aquí hemos recordado esto, aquí anotaré, ¿no? En el principio de trabajo-energía decía trabajo realizado por fuerzas externas, ¿no? En nuestro caso ya es trabajo realizado por torques externos, por eso aquí está tau, fíjense, tau externo. Bien, entonces ustedes tienen que saber utilizar esta expresión nomás, ¿no? Del principio trabajo-energía para el sólido rígido, con los cambios que les estoy mostrando acá. Entonces acá dice donde W tau es el trabajo realizado por torques externos y se debe tener en cuenta además que lo que he cambiado acá, ¿no? Energía cinética, fíjense, hay que tomar la posición del centro de masa, ¿no? Entonces acá también debería aumentar así, ¿no? Entonces no se olviden, para la energía potencial gravitatoria hay que ubicar cuál es el centro de masa y a qué altura o a qué distancia del nivel de referencia está el centro de masa.
Bien. Entonces ahora, en esta ecuación, en este principio trabajo-energía, si el sólido rígido está girando alrededor de un eje fijo, entonces solamente tienes rotación, ¿no? No se traslada. Entonces, en ese caso, este término de traslación se hace cero, este inicial y este final también, ¿no? Eso cuando el sólido rígido solamente está girando, ¿no? Pero si el sólido rígido se está trasladando y rotando, hay que tomar en cuenta las dos energías, ¿no? Iniciales y finales. Bien, en algunos casos hay que utilizar también el teorema de Steiner, ¿no? Vamos a ver en los siguientes ejemplos. Vamos a separar un poquito esto, ¿ya? A ver, vamos a bajar un poco más. Ahí. Ejemplo. Ojo, no se olviden, lo que hay que saber bien es esto, ¿no? Este principio trabajo-energía para el sólido rígido. Ejemplo 8, ¿no? Dice, un disco sólido uniforme de radio R 0,3 metros de masa M igual 2 kilogramos. Puede girar, dice, libremente sobre un pivote, ¿no? Sobre un eje sin fricción que pasa por el punto P. Aquí es el punto P, ¿no? Tal como se indica en la figura. Entonces, este es un disco, se le ha practicado un eje en un extremo, ¿no? En este puntito. Luego dice, si el disco se libera a partir del reposo en la posición mostrada en la figura, o sea, esta es la posición inicial, ¿no? Esta que está con el trazo lleno, ¿no? Del disco. Entonces, si se suelta de esa manera, nos dice, inciso A, cuál es la velocidad de su centro de masa cuando el disco alcanza la posición indicada por la línea de trazos. O sea, cuando este disco se suelta, baja en esta posición de línea de trazos, les están diciendo cuál es la velocidad de este centro de masa. Aquí está el centro de masa, ¿no? Inciso B, nos dicen cuál es la rapidez del punto más bajo cuando alcanzan la posición indicada por la línea de trazos. O sea, cuando este disco pasa por esta posición, no solamente nos están pidiendo la velocidad del centro de masa, sino la velocidad de este extremo también del disco, ¿ya? Entonces, acá tenemos el disco. Deberíamos haber rellenado el disco, ¿no? No, no está aceptando relleno. Lo dejaremos así, ¿no? Bien, entonces aquí vamos a tener que aplicar el principio de conservación. No, el principio trabajo-energía. Bueno, acá dice aplicando la conservación de la energía. ¿Por qué se dice conservación de la energía? Cuando el torque producido por torque o cuando el trabajo producido por torques externos es cero, solamente nos queda energía acá, ¿no? Entonces, en ese caso se llama conservación de la energía mecánica. En este caso no hay fuerzas externas, ¿no? Entonces, por eso dice aplicando la conservación de la energía. Pues fíjense que se ha hecho acá. Inicialmente tenemos que darnos cuenta que este punto, por donde está el eje y el centro de masa, están en una línea horizontal, como se indica acá, ¿ya? Esto hay que subir un poquito. Ahí está, ¿no? Y este otro también hay que subir, ¿no? Un poquito más. Bien. Entonces el eje, el punto que pasa por el eje y el centro de masa, aquí está el centro de masa, están en una misma línea, ¿no? Ahora, fíjense, ¿no? Acá tenemos la velocidad del centro de masa. Y aquí está la velocidad de un extremo. A este punto le vamos a llamar el punto B. Aquí está el punto B, por eso le estamos llamando velocidad de B. Entonces, ahora fíjense, nosotros tenemos que saber elegir el centro de masa. Cuando saber elegir dónde está el nivel de referencia. En el caso de la partícula, nosotros elegíamos el punto que nos convenía, ¿no? De la partícula. Como era una partícula, entonces podíamos tomar en cuenta como nivel de referencia la posición inicial de la partícula o la posición final, ¿no? Dependía del problema. Acá también sucede eso mismo, pero acá
en muchos casos nos conviene elegir el nivel de referencia en el centro de masa del sólido rígido. O sea, no en todos los problemas, ¿no? En varios de ellos. Entonces, justamente acá está el centro de masa en la posición final, ¿no? Esta va a ser nuestra posición inicial y esta es la posición final. Entonces, en esta posición final, en el centro de masa, voy a elegir el nivel de referencia, NR, ¿no? Aquí está el nivel de referencia. Bien, entonces tengo mi nivel de referencia. Ustedes saben que cuando trabajamos con el principio de trabajo de energía, hay que elegir qué nivel de referencia y hay que saber reconocer energías, ¿no? En el principio. Y tener siempre dos puntos, ¿no? Un punto inicial y un punto final. Entonces, acá está la posición inicial del disco y esta otra con línea de trazos es la posición final. Bien, entonces aplicamos la conservación de la energía directamente. A ver, ¿qué nos dicen acá? A ver, si el disco se libera a partir del reposo, dice, ¿no? En esta posición. Si se libera a partir del reposo, su energía cinética de traslación y rotación, ¿cuánto vale? Cero, ¿no? Entonces, en la fórmula no hay trabajo externo, cero, esto es cero, cero, ¿no? Bien, entonces la energía cinética inicial es cero, ¿no? Pero ahora, fíjense, ¿no? Este centro de masa del disco en la posición inicial está a cierta altura del nivel de referencia. ¿A qué altura está? A una altura que es equivalente al radio, ¿no? Entonces, por eso se anota la masa del disco mg y por la posición del centro de masa que está a una altura r, ¿no? Bien, acá no hay ningún resorte, energía potencial elástica sería cero, ¿no? Vamos al segundo miembro. En el segundo miembro tendría que haber energía final de traslación, energía final de rotación, ¿no? Pero nuestro disco solamente está rotando, no se está trasladando, ¿no? Está girando simplemente por más que su eje esté en un extremo. Por lo tanto, este disco solamente tiene energía cinética de rotación, no tiene energía cinética de traslación, ¿no? Porque no se mueve en línea recta. Entonces tenemos que anotar solamente la energía cinética de rotación. Entonces sería 1/2 I por omega al cuadrado. Fíjense por qué estoy colocando I y no he colocado I sub cm, ¿no? Momento de inercia que pasa por el centro de masa. En eso debemos darnos cuenta. El eje no está pasando por el centro de masa, sino está pasando por otro punto. Entonces, cuando el eje no pasa por el centro de masa, pasa por otro punto, entonces debo utilizar el teorema de Steiner acá, ¿no? Bien, sigamos. En la posición final, ¿no? Como el centro de masa está acá, está justo en el nivel de referencia, ¿no? ¿Cuánto ha de valer su energía potencial gravitatoria? Cero, ¿no? Su energía elástica en la posición final, no hay ningún resorte, cero, fíjense, solamente nos queda esto, ¿no? mgr igual 1/2 de I por omega al cuadrado. El primer término lo dejamos así en el primer miembro. En el segundo, para el momento de inercia, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Teorema de Steiner. ¿Cuál es el momento de inercia del disco cuando el eje pasa por el centro de masa? Es 1/2 de mr cuadrado, ¿no? Por el teorema de Steiner sumamos más la masa del disco y la distancia entre ejes, ¿no? Aquí está el nuevo eje y este es el eje que pasa por el centro de masa. ¿Qué distancia entre ellos? R, ¿no? El radio, R al cuadrado. Acá hacemos operaciones y esto nos va a dar 3 medios, ¿no? Si sumamos 1/2 más 2 medios va a dar 3 medios, ¿no? Como acá hay 1/2 también va a dar 3/4, ¿no? Entonces acá tenemos 3/4 de mr omega al cuadrado. Pero esta masa se puede eliminar con esta masa, un radio se puede eliminar con un radio. ¿Qué nos va a quedar? G igual a 3/4 de r omega al cuadrado. Fíjense, G es dato, R es dato, ¿no? Nos han dado el radio, 0,30, ¿no? Entonces, de acá podemos despejar la velocidad angular, ¿no? 4 pasa a multiplicar, 3 a dividir, R también a dividir, ¿no? Y extraemos la raíz. Entonces, omega, esto lo vamos a, para que no se pegue mucho, lo vamos a bajar abajo, ¿no? Entonces, de acá despejamos omega, ¿no? Sería raíz de 4G sobre 3R.
tenemos los datos, reemplazamos 4 por 9, 8, 3 por el radio 0,3, ¿no? Y omega nos da 43,6 radianes por segundo, ¿no? Entonces, esa es la velocidad angular en esta posición final del disco, ¿no? Pero cualquier punto, partícula del disco, cuando esté en esta posición, tiene esa velocidad angular, ¿no? Entonces, ahora vamos a hallar la velocidad del centro de masa y la velocidad de este punto B, que está en un extremo. Entonces, como este es nuestro eje, esta velocidad es una velocidad tangencial, ¿no? Con respecto a ese eje, fíjense, estaría girando así, ¿no? Entonces, esta velocidad del centro de masa, que es velocidad tangencial, se relaciona con la velocidad angular por el radio y multiplicado por la velocidad angular, ¿no? Entonces, acá tenemos la velocidad del centro de masa es igual a R por omega, ¿no? Reemplazamos valores, eso nos da 13,1 metros por segundo, ¿no? Entonces acá tal vez faltaba dibujar la velocidad angular, ¿no? Acá vamos a dibujar. Lo vamos a hacer con color rojo. Un poquito más grueso. Y vamos a poner flecha, ¿no? Listo. Ahí tenemos la velocidad angular. Vamos a copiar acá. Copiar y pegar. Buscamos omega, está acá. Ahí tenemos la velocidad angular, ¿no? Bien, entonces hemos relacionado, hemos hallado la velocidad del centro de masa, ¿no? Esta otra velocidad B con respecto a este eje también es una velocidad del eje R más R, 2 veces R, ¿no? Entonces B sub B es 2 veces R por omega. Como ya tenemos omega, sería 2 por 0,3 por 43 y la velocidad del punto B es 26,2 metros por segundo, ¿no? Acá nos faltan los corchetes, hay que aumentar. Bien, entonces, como han visto, hay que saber utilizar el principio trabajo-energía, pero siempre, como les dije, en la partícula, posición inicial, posición final, siempre nivel de referencia, ¿no? Y en el principio, reconocer, ¿no? ¿Qué energía es cero y otro ejemplo? La cinética de también, ¿no? La cinética de traslación. Bien, ¿qué dice el problema? L 0,24 metros tiene una masa de 1,2 kilogramos. Eso es para la masa, ¿no? Luego dice, un disco de masa M sub de 20 kilogramos y radio 0,08 metros está soldado en el punto medio de la base. Fíjense, esta es la base y justo en la mitad, ¿no? El centro de masa del disco está justo en el centro de masa de la base también, ¿no? Esto hay que subir un poquito, no es tan exacto. Ahí, ¿no? Entonces están coincidiendo el centro de masa de la base y del disco, ¿no? Y están soldados, están pegados, ¿no? Luego nos dicen el sistema inicialmente en reposo, o sea, alguien está sujetando en esta posición, ¿no? Tiene la libertad de girar alrededor del eje mostrado en la figura. Aquí está el eje, ¿no? Entonces puede girar alrededor de eso. Luego dice, después de que el sistema disco ha recorrido un cuarto de giro, ¿cuál es la velocidad angular de la basal? Entonces, alguien suelta esto y esto empieza a girar, ¿no? Y cuando ha dado un cuarto de giro,
es decir, ha recorrido 90 grados, nos están pidiendo cuál es la velocidad angular de la basa. Ojo, el disco y la basa tienen la misma velocidad angular, ¿no? En cualquier instante. Nos piden calcular esa velocidad angular cuando la basa ha recorrido un cuarto de círculo, ¿no? Entonces acá tenemos, ¿no? Esta es la posición inicial y esta sería la posición final cuando ha descrito un cuarto de círculo o 90 grados, ¿no? Entonces la basa con el disco estaría acá y esa sería su velocidad angular. Fíjense el nivel de referencia, ¿no? Está acá, dentro de masa de ambos cuerpos. Bien, entonces tenemos las dos posiciones, nivel de referencia, ahora principio de trabajo en energía. Entonces, esto no está totalmente vertical, ¿no? Si estuviese totalmente vertical, esto quedaría en reposo ahí, ¿no? Porque tiene un eje acá. Pero seguramente se mueve un poquito, ¿no? Basta que se mueva un poquito y esto va a empezar a moverse, ¿no? En forma circular. El eje es fijo. Bien, entonces tenemos acá nuestras posiciones, nivel de referencia. Entonces, inicialmente, ¿no? Nos dicen del reposo. Entonces, si nos dicen del reposo, la energía cinética inicial es cero, ¿no? Solo es de rotación acá, ¿no? Entonces, energía cinética no se anota cero. Potencial gravitatoria, pero ojo, hay que considerar para los dos cuerpos, ¿no? La basa, fíjense, su centro de masa con respecto al nivel de referencia está a cierta altura, ¿no? El disco también, su centro de masa con respecto al nivel de referencia está a cierta altura. ¿Cuál es esa altura? Es la mitad de la longitud de la basa, ¿no? Entonces, los centros de masa del disco y de la basa están a una distancia del nivel de referencia de L medios, ¿no? Entonces, por eso fíjense, ¿no? Masa del disco por G por L medios. Masa de la basa por G, L medios, ¿no? No hay ningún resorte, energía elástica, cero. Trabajo realizado por torques externos, cero, ¿no? Cuando pasa por esta posición final, ahí sí tiene ya velocidad angular, ¿no? Ambos. El disco tiene velocidad angular y la basa también tiene velocidad angular. Entonces sería un medio momento de inercia del disco por omega al cuadrado más un medio del momento de inercia de la basa por omega al cuadrado. Para eliminar un medio, multiplicamos por 2, ¿no? Entonces acá este medio se va a eliminar, medio se elimina. ¿Qué nos va a quedar? MDG, ¿no? Aquí va a quedar MBG. Ahí factorizamos G y L, ¿no? Fíjense, hay L, L, G, factorizado. Y acá factorizamos omega, ¿no? Un medio se han anulado, omega, ojo, recalco, la velocidad angular de los dos es la misma, ¿no? Se factoriza y de acá despejamos omega, ¿no? Estos momentos de inercia pasan a dividir y a esto le llamamos la ecuación número 1. Bien, entonces ahora, ¿qué datos tenemos? Tenemos las masas, tenemos G, tenemos L, no tenemos los momentos de inercia. Ahora ustedes tienen que darse cuenta que el eje de giro no pasa por el centro de masa de los dos cuerpos, ¿no? Pasa por otro punto. Entonces hay que utilizar el teorema de Steiner. Primero para el disco decimos, ¿no? Entonces, esto sería el momento de inercia cuando el eje pasa por el centro de masa, ¿no? Un medio de la masa del disco por R al cuadrado, ¿no? Nos han dado su ratio. Más la masa del disco, ahora el teorema de Steiner, ¿no? Distancia entre ejes. Este es el eje que pasa por el centro de masa del disco y este es el nuevo eje. ¿Qué distancia hay entre ellas? L medios, ¿no? Entonces, L medios elevado al cuadrado. Factorizamos MD, ¿no? Un medio de MD, porque aquí hay un medio, acá también va a haber un medio, pero esto va a dar L al cuadrado sobre 4, ¿no? Factorizamos un medio de la masa. Aquí va a quedar R cuadrado y aquí va a quedar L cuadrado sobre 2, ¿no? Entonces, este es el momento de inercia del disco. Tenemos todos los datos. Reemplazamos y ese momento de inercia nos da 0,352 kilogramos metro cuadrado. Esto debería estar entre corchetes. Vamos a aumentar corchetes. Bien. Ahora para la basa.
Igual, su centro de masa está acá, ¿no? No está pasando el eje por el centro de masa, también teorema de Stein. Entonces sería 1/2 de 12. Ustedes saben que para una baya, cuando el eje pasa por el centro de masa, es 1/12 la masa de la baya por la longitud al cuadrado. Más ahora el teorema de Steiner, ¿no? La masa de la baya, ¿qué distancia del eje hasta el centro de masa? L medios, ¿no? Entonces, L medios al cuadrado. Esto va a dar a la 4, ¿no? L cuadrado sobre 4 va a dar, ¿no? Sacamos como un denominador 12, haciendo operaciones nos va a dar que el momento de inercia es 1/3 de la masa por la longitud al cuadrado. Se reemplazan valores y hemos obtenido el momento de inercia de la base. Colocamos también entre corchetes porque a veces suele causar confusión. Aquí uno puede confundirse con masa al cuadrado, ese metro cuadrado, ¿no? Por eso utilizo el corchete. Bien, como ya hemos calculado los momentos de inercia, ahora reemplazamos en la ecuación 1, ¿no? Tenemos todos los datos, reemplazamos y la velocidad angular nos da 11,6 radianes por segundo, ¿no? Entonces acá también vamos a colocar corchetes. Bien, vamos a bajar esto un poco. Esto vamos a cortar acá. Bien, esto también deberíamos bajar para que se vea mejor. Y similarmente esta parte. Bien, está resuelto. Ustedes se han fijado cómo resolver. Tienen que darse cuenta, ¿no? Si son dos cuerpos, hay que tomar en cuenta los dos, ¿no? Hay que fijarse dónde está su centro de masa, ¿no? Para la energía potencial gravitatoria, ¿no? Se toma en cuenta la energía potencial gravitatoria del centro de masa, ¿no? Bien, sigamos. Acá tenemos otro ejemplo. Nos dicen en la figura se le da al cilindro una velocidad inicial v sub 0 igual 2 metros por segundo. Luego dice, cuando el resorte de constante de rigidez K igual 50 newton sobre metro tiene su longitud natural. O sea, inicialmente el resorte no está estirado, no está comprimido ni está estirado, ¿no? Luego dice, si la masa del cilindro es M igual 4 kilogramos, hallar la distancia que rueda el cilindro antes de ser detenido por el resorte. Esta es la figura, fíjense. Este es un disco o un cilindro. Vamos a subir su centro de masa más arriba. Ahí. Este es un disco entonces, o un cilindro, ¿no? Debe tener un hilo envuelto, ¿no? Aquí. Y de acá, o una cuerda, ¿no? Y a partir de acá se comunica con un resorte y eso está pegado aquí a la pared, ¿no? Entonces el resorte inicialmente sin estirar y aquí está el disco, ¿no? Entonces, ¿qué nos dicen? Se le da al cilindro una velocidad inicial. Alguien le da un impulso acá, ¿no? Hacia la derecha. ¿Qué va a suceder? Su centro de masa se va a mover horizontalmente en línea recta, pero a la vez esto va a girar, ¿no? Así, va a girar. Pero va a llegar un momento en que el resorte ya no puede estirarse más, se va a detener, ¿no? El disco. Entonces, en ese instante tenemos que calcular la distancia que ha recorrido, ¿no? Dice hallar la distancia que rueda el cilindro antes de ser detenido por el resorte. Bien, entonces tenemos que dibujar nuestra posición inicial, va a ser esta, y esta es nuestra posición final, ¿no? Entonces, fíjense, esto mismo hemos repetido acá, ¿no? Pero en ese instante inicial, como se le está dando un impulso, entonces
nos indican que tiene velocidad inicial y también velocidad inicial de traslación y va a tener velocidad angular de rotación, ¿no? Cuando se le da un impulso, se va a trasladar y va a girar a la vez, ¿ya? Para una partícula no era así, ¿no? Porque eso no gira. En cambio, aquí para el sólido rígido se le da un impulso inicial, entonces el sólido rígido empieza a girar y también se mueve con una velocidad lineal, ¿no? Entonces, esta sería nuestra posición inicial. Y esta sería nuestra posición final, ¿no? Fíjense, aquí estaba inicialmente en línea segmentada y va recorriendo hasta acá, ¿no? Se detiene, el resorte lo detiene al disco, ¿no? Obviamente después lo va a jalar, el disco otra vez va a volver acá y va a estar oscilando, ¿no? No nos interesa eso. Lo que nos están preguntando es esta distancia que va a recorrer el centro de masa. Cuando dice ayer la distancia que recorre el cilindro, se está refiriendo a su centro de masa. ¿Qué distancia recorre su centro de masa antes de ser detenido por el resorte, ¿no? Bien, entonces acá tenemos que elegir nuestro nivel de referencia, ¿no? Eso está faltando acá. Vamos a copiar de esta parte. Copiamos y pegamos. Vamos a anotar nivel de referencia. Tenemos que elegir en el centro de masa, lo vamos a anotar acá en esta parte, ¿no? Eso faltaba, ¿no? Entonces, fíjense, tenemos posición inicial, posición final y nivel de referencia. Y acá tenemos que darnos cuenta que el sólido rígido se traslada y rota a la vez, ¿no? Entonces, ¿qué hay que utilizar? El principio trabajo-energía con energía de rotación y de traslación, ¿no? Entonces, acá dice aplicando la conservación de la energía, no es así, ¿no? Tiene que ser aplicando el principio trabajo-energía. Ahora sí, ¿no? Aplicando el principio trabajo-energía. Entonces, inicialmente, ¿no? No hay fuerzas externas, ¿no? Trabajo realizado por fuerzas externas, cero. Inicialmente, el disco tiene velocidad inicial de traslación y tiene velocidad angular inicial, ¿no? Entonces, anotamos 1/2 de la masa por b sub 0 al cuadrado más 1/2 de I por omega al cuadrado. Como inicialmente el disco está, su centro de masa en el nivel de referencia, su energía potencial gravitatoria es cero, ¿no? Y el resorte inicialmente acá no está estirado, entonces eso sería cero, solamente tendríamos estos términos. Ahora después, ¿no? Acá en la posición final, se va a detener ahí. Entonces, ¿qué ocurre con las velocidades de traslación y rotación? Se hacen cero, ¿no? Sigue en el nivel de referencia, por lo tanto, su energía potencial gravitatoria va a ser cero, ¿no? Pero ahora sí el resorte está estirado, entonces el disco tiene energía potencial elástica. Sería 1/2 de K por X al cuadrado. Bien. Podemos eliminar 1/2 con 1/2. Nos va a quedar esta expresión. Pero previo, fíjense, aquí hemos eliminado 1/2, pero este I sería el momento de inercia para el disco, como está girando con respecto a su centro de masa. Esto tendría que ser el momento de inercia, aquí vamos a cambiar ya, con respecto al centro de masa. Bien. Entonces recordamos para un disco, cuando el eje pasa por su centro de masa, su momento de inercia es 1/2 de la masa por r al cuadrado, ¿no? Entonces acá tenemos, fíjense, 1/2 se va, dije, y el momento de inercia es 1/2 de mr cuadrado, ¿no? Y por omega al cuadrado. Igual a K por X. A eso le llamamos 1.
Ahora, de la condición de rodadura pura que teníamos al principio, ¿no? Hemos hablado de la condición de rodadura pura para la aceleración tangencial y la velocidad tangencial, ¿no? Entonces, la condición sería que B sub 0 es R por omega. Esa sería la ecuación número 2, ¿no? Entonces, ahora decimos reemplazando 2 en 1, ¿no? Aquí está equivocado, esto no es 3, es 1. Reemplazando 2 en 1. Entonces, este primer término sigue, este otro se mantiene. A ver, un ratito. 2 en 1. Acá se ha cambiado, debería ser R por omega B sub 0, pero no le, ustedes se van a dar cuenta. Fíjense, aquí hay R por omega al cuadrado, ¿no? Entonces, esto lo podemos anotar, que no cause confusión. Esto lo vamos a hacer así, de este modo. Falta aclarar esta partecita, ¿no? Acá podemos elevar R y omega al cuadrado, factorizar el exponente, ¿no? Entonces, acá nos va a quedar así, ¿no? Y eso anotamos entre paréntesis, ¿no? Que vamos a tener R por omega. Y eso al cuadrado. Ahora, si fíjense esta parte, ¿no? R cuadrado por omega al cuadrado es esto mismo, ¿no? R omega elevado al cuadrado. Ahora, cuando se dice reemplazar 2 en 1, se está reemplazando en vez de este R omega que tenemos acá por B sub 0, ¿no? Entonces, por eso ven, mb sub 0, un medio m, y en vez de R omega al cuadrado se ha puesto B sub 0 al cuadrado, ¿no? Igual kx al cuadrado. En el primer miembro hay términos semejantes, ¿no? 1 más un medio sería 2 medios, más un medio sería 3 medios, ¿no? 3 medios de m r, o perdón, b sub 0 al cuadrado, igual a k por x al cuadrado. ¿Qué datos tenemos? La masa tenemos, la velocidad inicial tenemos k, de acá tenemos que despejar x, ¿eh? Entonces, despejando x va a dar 3mb sub 0 sobre 2k. Reemplazamos valores, nos da 0,69 metros. Bien. Fíjense, acá hemos calculado simplemente lo que se estira el resorte, ¿no? Pero ustedes se darán cuenta, lo que se va a estirar el resorte no va a ser lo mismo que va a recorrer el centro de masa. Otra cosa sería que este resorte con el hilo esté acá al medio, ¿no? Justo esté conectado al centro de masa. En ese caso, el X que se va a estirar el resorte sería lo mismo que va a recorrer el centro de masa, ¿no? Si el resorte de calco está acá, ¿no? En esta parte. Pero ahora el resorte está acá arriba, ¿no? Entonces, lo que se estira el resorte no es lo mismo que lo que avanza el centro de masa. Entonces tenemos que utilizar una relación acá, ¿no? Tenemos que relacionar lo que se estira el resorte con lo que recorre el centro de masa, ¿no? A eso que recorre el centro de masa, acá le estamos llamando D, ¿no? En realidad deberíamos anotar, vamos a cambiar acá. Esto debería ser la distancia que recorre el centro de masa, que sería X, y colocamos C sub M. Vamos a estirar un poquito. Listo, ahí, ¿no? Bien. Entonces, lo que nos están pidiendo es este, ¿no? X del centro de masa, ¿no? En cambio, lo que se estira en el resorte es otra cosa. Entonces, aquí vamos a cambiar también esto, pero previo a esto, ¿no? ¿Cómo relacionamos esto, no? ¿Cómo relacionamos esto X con lo que avanza el centro de masa? Vamos a guardar esto. Por un instante voy a salir de acá. Y voy a trabajar con lo que les mandé también en la clase pasada, ¿no? Como una ayuda les he mandado velocidades angulares, pero en forma vectorial, ¿no? Fíjense, acá la clase
pasada les he mandado, ¿no? Esto. Ustedes lo tienen, esto, ¿no? A partir de esto les he mostrado los torques, etcétera. Pero además ahí he adicionado este gráfico, ¿no? Esto es lo que nos sirve para relacionar distancias. ¿Qué hacemos cuando tenemos un casete o solo un disco? Es como si estuviésemos utilizando el eje instantáneo, ¿no? En la parte de abajo decimos va a estar nuestro eje. Y consideramos este diámetro, fíjense, ¿no? Esta línea por acá corresponde al diámetro, digamos, de este círculo grande, ¿no? Y en ese diámetro, acá hay un punto, acá hay otro punto, acá hay otro punto, ¿no? Este punto corresponde al centro de masa, este punto corresponde, fíjense que hay un radio R minúscula, distancia del centro de masa hasta acá, R minúscula, ¿no? Luego, distancia de acá hasta acá va a ser R mayúscula. ¿Cómo relacionamos? Fíjense, en nuestro caso, este punto correspondería a lo que el resorte se va a estirar, ¿no? Y este punto, que es el centro de masa, correspondería a la distancia que recorre el centro de masa del cuerpo. Entonces, ¿cómo se hace eso? Fácil, ¿no? Nosotros decimos alrededor de este eje va a girar este conjunto de discos, ¿eh? Se mueven juntos. Pero, ¿qué vamos a tomar en cuenta? Este diámetro, ¿no? Este diámetro, fíjense, este punto va a estar acá. Este otro punto va a estar acá, este punto acá, ¿no? Esta línea que corresponde al diámetro se ha movido hasta acá, ¿no? Entonces, acá tendríamos esta distancia, fíjense, este arco que tenemos acá, X sub cm, es la distancia que va a recorrer el centro de masa. Y este otro punto, o este otro arco, X sub 1, corresponde a un punto que se encuentre acá, ¿no? Esa es la distancia que va a recorrer. Y esto corresponde a un punto que está acá, la distancia que va a recorrer es X sub 2, que en nuestro caso coincide con lo que se va a estirar el resorte. ¿Cómo se relaciona? Simplemente utilizamos trigonometría. Ustedes saben que en trigonometría tenemos que la relación, el arco es igual al radio por el ángulo, ¿no? Entonces, este diámetro, fíjense, ha girado un ángulo teta. Si yo tomo en cuenta este arco, para ese arco voy a tomar en cuenta este teta, ¿no? Para este otro arco también puedo tomar el mismo teta y similarmente para el otro arco. Entonces empezamos acá, ¿no? X sub cm. Este arco X sub cm sería el radio por teta. En este caso, este radio, ¿cuánto sería? De acá hasta acá sería R mayúscula. Entonces, X sub cm es igual a R por teta. Ahora, de este otro punto, 1, ¿no? Entonces, este sería el arco. ¿Y cuál sería el radio? De acá hasta acá, ¿no? Esto. Entonces, sería R mayúscula más R minúscula, ¿no? Por teta. Ahí está. X1 es R mayúscula más R minúscula por teta. Eso sería 2, ¿no? Y para este otro 2, fíjense, el arco es X sub 2. ¿Y esto a qué distancia del eje? Una vez R mayúscula, dos veces R mayúscula, ¿no? Dos veces R y por el ángulo, ¿no? Porque el ángulo es el mismo para todos ellos. Bien, entonces ahí tenemos para esos arcos sus ecuaciones. Pero ahora, ¿qué hacemos? Podemos dividir uno entre otro. Decimos dividiendo 1 entre 2, ¿no? Dividimos miembro a miembro, xm sobre 1, x1. Dividimos también los segundos miembros. ¿Qué va a ocurrir en los segundos miembros? Se anulan teta con teta, ¿no? Y nos queda esto. Entonces, de acá nosotros podemos despejar lo que se nos venga, no se nos venga en ganas, sino lo que estamos buscando. X sub 1 que estamos dividiendo puede pasar a multiplicar, ¿no? Y podemos decir que lo que recorre el centro de masa es AR sobre R más R veces X sub 1. Depende, ¿no? Ahora podemos dividir 1 entre 3, ¿no? Y se van los tetas. Esta es la relación que existe, ¿no? Entre el centro de masa y el punto 2. O podemos dividir 2 entre 3 también, ¿no? X1 entre X2 tenemos esto y la relación es esta. Entonces, en nuestro caso, ¿cuál vamos a utilizar? Uno que pase por el centro de masa y uno que pase por el extremo. Entonces, necesito relacionar X sub cm con X sub 2. ¿Cuál es ese? Este, ¿no? Dividiendo 1 entre 3. X sub cm entre X sub 2 va a ser R teta sobre 2R teta. Teta con teta se va, entonces de ahí tenemos que X del centro de masa dividido entre X sub 2 da 1/2, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que utilizar, ¿ya? Entonces, no se olviden, X sub cm entre X2 da 1/2.
Eso es lo que vamos a utilizar. Para nosotros esto ha sido X, ¿no? Lo que se estira en el resorte. Este X sub 2 va a ser X. Entonces ahora volvemos a nuestro problema. Estamos, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? Aquí está el eje, ustedes han visto el diámetro estaría, esta parte va a girar. Entonces, lo que recorre el centro de masa, fíjense, ¿no? Esto va a ser, aquí como estamos, aquí hemos cambiado de X centro de masa, aquí también cambiamos, ¿no? Esto va a ser X del centro de masa. Eso hemos visto anteriormente, es R por teta, ¿no? Entonces, a eso le llamamos 3. Y para esta parte que hemos llamado X2, en lo que hemos visto hace rato, ahora es X nomás, ¿no? Sería a 2R teta. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Dividiendo 3 entre 4, ¿no? Entonces, acá vamos a cambiar. Copiamos y pegamos acá. Y también pegamos acá. D. Entonces, dividiendo, fíjense, R teta entre 2R teta, acá R con R se va, teta con teta se va y queda un medio, ¿no? Y de acá despejamos X del centro de masa, ¿no? Que va a ser igual a ¿cuánto? A X medios. Entonces acá también copiamos X medios. ¿Cuánto va a dar? 0,345. Entonces, de esa manera hemos calculado la distancia que recorre el centro de masa hasta que el disco se detiene. Entonces, interpreten bien esto, ya les he explicado claramente y de paso está demostrado en los apuntes que les he pasado, ¿no? Cómo realizarlo. Hay que trabajar con arcos. Bien, por favor, un descansito de 5 minutos, ¿ya? Quedaremos acá 5 minutitos y luego continuamos. Aquí vamos a resolver este otro problema, ¿eh? Lo dejaremos ahí, pero un descansito de 5 minutos, por favor.
De abajo.
Bien, continuamos. Este otro ejemplo. El problema dice, el disco de 10 kilogramos de masa se encuentra originalmente en reposo y el resorte que lo sostiene con K 600 newtons sobre metro no está deformado tal como se observa en la figura. Este es el disco, ¿no? Está conectado con este resorte. Alguien debe estar sujetando aquel disco, ¿no? De tal manera que el resorte no está deformado. Luego dice, cuando se jala el disco hacia abajo, dice, ¿no? Hacia abajo del plano, es decir, la persona que está sujetando jala, ¿no? Hace girar y lo jala, ¿no? Dice, cuando se jala el disco hacia abajo del plano inclinado, el resorte se estira una distancia de 30 centímetros y luego se suelta. Entonces, esa persona que está sujetando va a hacer girar un poco y lo jala hasta acá, supongamos, ¿no? Y ahí el resorte está estirado, ¿no? Lo suelta, ¿qué sucede al disco? Por efecto de la fuerza del resorte va a subir, ¿no? Va a comprimir, otra vez va a bajar y va a estar oscilando, pero nos interesa mientras sube simplemente, ¿no? Luego dice, si el disco tiene rodadura pura, determine la rapidez del centro de masa del disco cuando pasa por la posición inicial. Esta es la posición inicial, ¿no? Entonces, se ha jalado acá el disco, está acá, se suelta, va a ir subiendo y cuando pasa por acá, les piden cuál es la rapidez del centro de masa o la velocidad del centro de masa del disco. Bien, tenemos los datos ahí, todo en el MKS, ¿no? Entonces, esta va a ser nuestra posición inicial, ¿ya? Cuando está acá. Pero una vez que ha venido de acá, ¿no? Hacia arriba. No es la posición inicial, la final va a ser esta, ¿eh? Y la posición inicial está acá, ¿no? Se ha jalado hasta acá abajo, esa posición es esta, ¿no? De ahí se va a soltar. Se suelta, va a subir y cuando pase por esta posición inicial tenemos esto, ¿no?
el disco va a estar girando y se va a estar trasladando, ¿no? Bien, entonces ahora, fíjense, el resorte ahora está conectado al centro de masa. Entonces, lo que se estire el resorte va a ser lo que también avance el disco, ¿no? Entonces, vamos a tomar en cuenta el centro de masa del disco en la posición inicial, ¿no? Acá. Y ahí va a estar nuestro nivel de referencia. Y cuando llegue a la posición final acá, ese centro de masa va a estar a una altura h, ¿no? Este ángulo de 30 que tenemos acá se va a repetir en esta parte, ¿no? Y aquí tenemos, fíjense, un triángulo rectángulo, ¿no? Bien. Entonces, el nivel de referencia, como están viendo, siempre se elige en el centro de masa del cuerpo, ¿no? Una vez que hemos elegido, ya tenemos el nivel de referencia, posición inicial, posición final. Ahora utilizamos el principio trabajo-energía. En esta posición inicial, ¿qué sucede con la energía cinética de rotación y traslación? Ojo, tienen que darse cuenta que el disco se está trasladando y está girando, ¿no? Hay traslación y rotación. Entonces, inicialmente alguien está sujetando acá, ¿no? Entonces, la velocidad inicial de rotación y traslación es cero, ¿no? No se ha notado, ¿no? Y además el centro de masa del disco está en el nivel de referencia, su energía potencial gravitatoria es cero, ¿no? Pero cuando está en esta posición, el resorte está estirado, ¿no? ¿Qué tanto? Una distancia x. Entonces, hay energía elástica, y no un medio de k por x al cuadrado. No hay fuerzas externas, ¿no? Trabajo realizado, cero. Ahora, en la posición final, se está trasladando y está rotando. Entonces, hay energía cinética de traslación, un medio de masa, velocidad del centro de masa al cuadrado, más energía cinética de rotación, un medio, y acá debería ser el centro de masa, ¿no? Que pasa por el centro de masa. Acá hay que corregir también, esto sería y que pasa por el centro de masa. Bien, está corregido. Y ahora eso multiplicamos por 2. Para eliminar un medio, aquí ha de aparecer un 2, ¿no? Aquí se elimina. A ver, algo está faltando acá. He eliminado, creo, acá MBC. Esto también vamos a copiar acá. Este centro de masa sería acá. Acá habría 2 mgx. Acá lo que no está apareciendo es K, ¿no? K hace falta ahí. Muy bien. Seguimos. Ahora, acá tenemos el momento de inercia con respecto al centro de masa, ¿no? El eje está pasando en el centro de masa. ¿Cuánto vale eso? Eso vale un medio de la masa del disco por su radio al cuadrado, ¿no? Por omega al cuadrado. El resto permanece igual. Bien, estamos en esta parte, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Hace rato vimos, ¿no? R por omega al cuadrado, ¿qué era? Era la velocidad del centro de masa, ¿no? Entonces, ya no vuelvo a hacer eso acá, sino directamente, ¿no? Este R por omega elevado al cuadrado nos va a dar la velocidad del centro de masa, aunque podemos copiarlo acá y esto se nos va a hacer más simple, ¿no? Copiaremos, copiar y pegar. Entonces, esta parte, ¿no? Acá. Bien. Este R al cuadrado, omega al cuadrado, es esto mismo, ¿no? R por omega al cuadrado. Pero R por omega es la velocidad del centro de masa, ¿no? Entonces eso también deberíamos anotar, decir, pero 2 puntos, la velocidad del centro de masa, insertamos ecuación.
Bien. Fíjense, teníamos esto, ¿no? Entonces ahora en vez de R por omega vamos a anotar esto, ¿no? Velocidad del centro de masa es R por omega, condición de rodadura pura. Reemplazamos acá, nos va a quedar esto, ¿no? Y acá podemos factorizar, ¿no? Términos semejantes, ¿no? Este término, 2mgxc, ¿no? Va a pasar al otro miembro, a restar. Y acá nos va a quedar 3 medios de mv sub cm al cuadrado. Todo esto es dato, de acá despejamos la velocidad del centro de masa, ¿no? Está despejado y luego reemplazamos, ¿no? Reemplazamos y la velocidad del centro de masa es 1,28 metros por segundo, ¿no? Es lo que nos han pedido, ¿no? Determina la rapidez del centro de masa cuando pasa por la posición inicial, ¿sí? Entonces, esa sería la velocidad. Bien, esos serían los ejemplos. Estamos guardando esto. Bien, ahora les voy a pasar unos ejemplos más acá. Bien, otro ejemplito. Esto está, pero en PDF, les voy a mandar también. Fíjense, acá son ya 3 cuerpos, ¿no? Acá hay un casete, un sólido rígido, un casete, acá una polea que hay que tomar en cuenta y una partícula aquí, ¿no? Dice el casete, este es el casete, mostrado en la figura, tiene una masa M 6 kilogramos, todo, ¿no? Y un radio de giro K, que es igual 3 medios de R, ¿no? Además dice R mayúscula, el radio mayor es 5 medios de R minúscula y eso vale 0,5 metros. Luego nos dicen si la masa de la polea, esta polea entre paréntesis disco, ¿no? Es 2 kilogramos y la del bloque M sub A es 10 kilogramos, dice determine la aceleración del centro de masa del casete. Este problema ya lo estamos resolviendo acá con dinámica, ¿ya? Ya no es con energía. Acá tengo más problemas de dinámica. Quería mostrarles este problemita que es interesante. Bien. Entonces, primero en este cuerpo, en el casete, fuerzas que están actuando. Su peso y la normal no tomamos en cuenta, producen torque cero, ¿no? Vamos a utilizar el eje instantáneo acá. Torque producido por la fuerza de deslizamiento es cero, ¿no? Fíjense cómo nos simplifica el eje instantáneo. ¿Quién va a producir torque? Esta fuerza, esta tensión acá, ¿no? Entonces solamente se dibuja eso, ¿no? Tensión B se le está llamando. Ahí tenemos la aceleración del centro de masa y la aceleración angular, el eje está acá. Entonces, esta tensión trata de hacer girar al cuerpo, al casete, en el sentido que hemos asignado a la aceleración, ¿no? ¿Qué distancia del eje hasta donde se aplica la tensión? T sub B sería el radio R mayúscula menos R minúscula, ¿no? Entonces tendríamos R menos R por T sub, a ver un ratito, T sub B tendría que ser acá, ¿no? Un ratito, esto es T sub A para el casete, dice, ¿no? Aquí está T sub B. Entonces, esto es T sub B acá, ¿ya? Ustedes van a corregir, aquí hay una falla, ¿no? Esto es T sub B, T sub B. Igual a que, como estamos con el eje de giro, momento de inercia con respecto al centro de masa, más M por la distancia entre ejes, que sería al cuadrado, ¿no? Por alfa.
Entonces aquí introducimos este R mayúscula, nos han dicho que es 5 medios de R, ¿no? Eso sería, acá también hay otra falla, eso es 2,5, ¿no? Acá sería 2,5 de R menos R, ¿no? Acá en K también cambiamos, ¿no? K es 3 medios de R, eso sería 1,5 de R. Y en este otro R también no es 2,6, es 2,5, ¿no? R al cuadrado. Entonces, si hacen operaciones, aquí queda 1,6R, acá va a quedar R cuadrado. Fíjense acá términos semejantes, ¿no? Y finalmente nos queda eliminando R's, acá un R, va a quedar 1,6 T sub A 901 RM alfa. Si este 1,6 pasa a dividir acá, va a quedar que T sub A es igual, T sub B en realidad es esto, ¿no? T sub A 563 RM alfa B. Eso sería 1 que tiene dos incógnitas, ¿no? Para la polea. Entonces aquí está T sub B y T sub A, ¿no? T sub B y T sub A. ¿Quién produce torque? Las dos tensiones, ¿no? Este es el sentido de giro de la polea, ¿no? ¿A qué distancia? R minúscula, ¿no? Entonces sería R por T sub A menos el torque producido por la otra fuerza, R por T sub B. Igual a momento de inercia del disco, que es mr cuadrado, ¿no? Por alfa sub A. Luego de acá se eliminan los R's, nos queda T sub A menos T sub B y tenemos la ecuación 2, ¿no? Luego relación de parámetros angulares y lineales, ¿no? Ojo, la aceleración del centro de masa de este cuerpo está dibujado acá, ¿no? Es una aceleración tangencial acá, ¿no? Entonces igual aquí va a ser R mayúscula por alfa B, ¿no? R mayúscula por alfa B. Y la aceleración de esta masa S es la aceleración de esta parte de la cuerda y también es la aceleración de esta parte de la cuerda. O sea, de esta parte de la cuerda, ¿no? Entonces, ¿a qué distancia? Sería R mayúscula menos R. Entonces, A es R por alfa A. Acá también hay una falla, ¿ya? Como esto es en PDF, ya no hay caso corregir, ¿no? Sería R mayúscula menos R minúscula. Ah, no, estoy bien. Perdón, aceleración de A es, ¿no? Sí, está acá. Sería R mayúscula menos R. Acá también hay que corregir, ¿ya? Bien. Acá está bien, ¿no? Acá está mal, ¿no? A, R, alfa. A ver, un ratito, vamos a ver. Alfa A dice, no, está bien, alfa es acá, ¿no? La aceleración de este cuerpito es la aceleración de este punto en este disco, ¿no? Aquí está bien. Acá tenemos alfa A. Entonces, ¿a qué distancia del eje? Sería R por alfa. Está bien esto, ¿no? A es R por alfa sub A. Pero con respecto de B también es A es igual a R menos R por alfa sub B, ¿no? En vez de R se coloca 2,5 de R y nos queda esta expresión. A es igual a 1,5 de RB. Tenemos 5 ecuaciones, ¿no? Entonces, primero igualamos 4 y 5, estas dos, para relacionar las aceleraciones angulares. De ahí despejamos alfa sub A, va a ser 1,5 de alfa sub B. R con R se anula, ¿no? Ahora, para el bloque, su peso, la tensión y su aceleración. La ecuación sería masa de A por G menos TA igual masa de A por aceleración. Tenemos 7, ahora hay que sumar 1, 2 y 7, ¿no? 1, 2 y 7. ¿Para qué? Para eliminar tensiones, ¿no? Aquí también hay tensión. Entonces, sumando 1, 2 y 7, las tensiones se eliminan, nos queda esto, ¿no? De 7 va a quedar solamente esto y los segundos miembros va a quedar esto. Y a esto se le llama 8. Ahora, ¿qué se hace? En 8 las incógnitas son A, alfa sub A y alfa sub B, ¿no? 3 incógnitas. Entonces, ¿qué se hace luego? 5 y 6, ¿no? Fíjense, 5 es A, 6 es alfa A, se reemplaza en 8. Okay. Entonces, se reemplaza y todo va a quedar en función de alfa sub B, ¿no? Que es la incógnita. Se despeja o factorizamos primero, ¿no? R y alfa sub B. Se despeja alfa sub B, tenemos esa expresión y reemplazamos valores. Alfa sub B es 9,5 radianes por segundo al cuadrado. Reemplazamos en 3, se halla la aceleración del centro de masa que vale 4,75 metros sobre segundo al cuadrado.
Bien, entonces acá simplemente hay que corregir, pero los resultados también en esta parte, ¿no? Aquí es T sub B, ¿no? En esta parte. T sub B, T sub B, T sub B. Bien, eso sería todo por hoy. El día lunes voy a hacer unos 2 ejercicios más de energía y luego entramos a momentum angular. El día jueves también voy a seguir con problemas de momentum angular y como les dije, les voy a dar preguntas de opción múltiple el día jueves. Pues ahora les voy a pasar apuntes, esto que hice hoy y problemas resueltos y también les voy a pasar exámenes pasados, ¿ya? Entonces esto lo voy a hacer a través del WhatsApp. Hasta luego, ingeniero.